Muy buenas tardes, bienvenidos a esta presentación en la cual vamos a hablar brevemente sobre la obra de Madame de Staël. Esta presentación es organizada para la asignatura de Historias y Teoría de la Traducción, bajo el siguiente orden: una breve introducción, posteriormente diremos quién fue Madame de Staël, su vida intelectual brevemente, algunas de sus obras y una breve conclusión. Para empezar, Madame de Staël podemos ubicarla como una mujer visionaria para su época, pero para el área de la traducción, ella resalta el acto de traducir a partir de la esencia espiritual, de la idiosincrasia, del sentipensar, del pueblo, del país, del lugar desde donde se escribió el texto fuente. Ahí por ello que la baronesa de Staël es reconocida como una de las primeras mujeres francesas visionarias de su época. A propósito, ¿quién fue entonces Madame de Staël? Ella fue una mujer parisina nacida el 22 de abril de 1766, cuyos padres fueron Suzanne Couture. Ella fue también una literata prominente del siglo XVIII de Francia. Por parte de su papá, Jacques Necker, él fue un ministro de finanzas de Luis XVI. Y Madame de Staël falleció el 14 de julio de 1817. Su nombre real era Anne-Louise Germaine Necker, baronesa de Staël-Holstein, porque se casó con el barón de Staël. Ella fue una escritora afamada en su época, así como también una salonier. El término de salonier para las épocas de 1800, perdón, de 1700 en adelante, es una especie de salón en donde se reunían personas dedicadas a la literatura, al ámbito político y compartían y departían con sus invitados reflexiones acerca de diversos temas, como los ya antes mencionados. Muy bien, Madame de Staël y su vida intelectual. Se puede decir que ella fue una feminista intelectual, pues propugnaba por la defensa de sus ideales, sus defensas, desde la visión de la mujer, desde el espacio que necesitaba también una mujer tener en la vida política e intelectual de la Francia napoleónica. Ella en sus distintas novelas que escribió se percibía como la heroína, la que reivindicaba el papel de la mujer en una sociedad netamente marcada por el dominio del hombre. En términos generales, en la Francia napoleónica, la mujer tenía que ser educada para las labores domésticas, para mantener el orden en la casa, criar a los hijos y tener ese tipo de vida. No obstante, Germaine de Staël se caracterizó por ser una mujer que propugnaba por la defensa de las ideas de la libertad de expresión de las mujeres. Tanto fue así que Napoleón la exilió por 10 años. Dentro de algunas de sus obras destacan, entre ensayos y libros, de la influencia de las pasiones, de la literatura y las instituciones sociales, una novela que podríamos decir de corte casi autobiográfico, Delfín, otras dos obras en The Allemand, que fue publicada tanto en Londres como en París, primero en Londres, 1813, y luego en París, 1814, así como también sus reflexiones del espíritu de traducción. Estas obras son unas de las más representativas de Madame de Staël. Al respecto, en Delfín se puede considerar que es una novela epistolar,
de corte autobiográfico. En grosso modo, Delfina o Delfín es una joven viuda sensible y generosa que está convencida que tiene derecho a orientar su vida conforme a sus sentimientos. Cabe resaltar que el barón de Stael falleció, por eso se dice que Madame de Stael tenía después la tendencia a conversar con distintos hombres y a rechazarlos. He ahí una de sus características por las que la consideraron la femme fatale. Esta característica también le derivó muchas críticas misóginas. Por su parte, Madame de Stael hizo también en sus obras una reacción misantrópica, criticando ese poderío supuesto que tenían los hombres de la época napoleónica. En esta novela Delfín, grosso modo nos narra de las vivencias de Delfina y de su amor imposible. Su amor imposible era un hombre que también estaba casado, pero que posteriormente tuvo que acudir a la guerra. Allá falleció. Mientras acude a la guerra, Delfina se vuelve monja. Al saber de la trágica noticia, pues también Delfina se envenena y acomete el suicidio. Posteriormente dicen que Madame de Stael hizo otra versión en la que ya cambiaba ese término de el suicidio por otro final menos escandaloso. La otra obra, Del Manche, es un libro sobre la cultura alemana y en particular sobre el género, el romanticismo alemán, ese movimiento que surgió en la Europa del siglo XVIII, perdón, del siglo XVII. Algo que resalta en esta obra son los nexos que existen entre la morfología alemana y la idiosincrasia de este pueblo. Se quiere dar a entender que la forma en cómo se utilizan las palabras y cómo se acomodan obedece a una particular expresión de las ideas, de los sentimientos y sobre todo de aquellas nociones culturalmente aceptadas por una nación, por un pueblo. Se podría considerar que en esta obra se resalta uno de los primeros aportes de Madame de Stael en los términos de la traducción, particularmente después en sus ensayos del espíritu de traducción. Madame de Stael nos da a entender que cualquier obra se debe primero de interpretar desde el origen, desde la esencia, desde el que se quiso dar a entender en la lengua de origen, pero partiendo de la idiosincrasia de aquellos aspectos culturales, sociales, que determinan cómo funciona el lenguaje. Particularmente, la lectura que nos tocó realizar es la carta de la señora baronesa de Stael a los señores redactores de la Biblioteca Italiana. Se puede concebir en términos generales que es una crítica a la forma en cómo la sociedad italiana se concebía como una gran sociedad lectora, crítica. No obstante, tenían ciertas particularidades que, bajo la óptica de Stahl, no representaban un acto traslativo per se. Algunas de las ideas que quiero rescatar de esta lectura son las siguientes. La comunicación de los pensamientos por medio de una traducción es casi siempre incompleta. Y ella resalta ese hecho de casi siempre incompleta porque falta dar a entender cuál fue el origen que motivó al texto fuente para ser escrito, qué había bajo la mente del autor de dicho texto para poder ser escrito y que de ese modo pueda ser interpretado en la lengua de llegada. Otra de las ideas que resalta es conocer no comporta la necesidad de imitar. Esta crítica, especialmente para los redactores de la Biblioteca Italiana, consiste en que ellos querían imitar las formas del texto origen. No obstante, solamente se limitaban a reproducir ciertos patrones léxicos, lingüísticos, sin dar la importancia al sentido que tenía para el pueblo del texto origen
dicha producción. Otra de las ideas que considero importante dice, se requiere examinar adecuadamente aquello que actúe sobre la imaginación y sobre el espíritu de los otros pueblos. En otras palabras, la idiosincrasia, lo que hace resonar a un texto de una manera en la lengua fuente y cómo se podría hacer esa traslación del sentido, pero de la esencia también, con esa, digámoslo así, esa fuerza comunicativa cuya intención se debe también reflejar en el texto traducido. Algo que resalta mucho Madame de Stael es el hecho de que los italianos solamente se pueden reunir en los salones para estar intercambiando comentarios, adulaciones en torno a los escritos de alguien más. No obstante, de los propios, al considerarse textos impolutos, no merece la pena que sean releídos por sus mismos escritores italianos y lo contrasta con los ingleses y los alemanes se obligan a leer las obras sobre las que escriben, algo que en Italia no sucede así. En síntesis, esta carta de la señora baronesa nos da a entender que el acto traslativo debe también llevar la intención, la fuerza comunicativa y sobre todo la esencia con la que fue producido un texto en la lengua fuente para que de esa manera pueda ser también interpretado y reproducido adecuándose a las formas, a la morfología, a la sintaxis en la lengua de llegada, pero que pueda transmitir la misma intención comunicativa. En conclusión, podemos decir que Madame de Staël fue una mujer adelantada a su tiempo, sobre todo en el ámbito de la traducción, supo identificar la esencia del discurso a partir de la idiosincrasia del país o del lugar desde donde se produce dicho texto y a su vez el cómo se podría llevar a cabo el acto translativo. En otras palabras, resaltó la necesidad de transportar las obras maestras del espíritu humano de un idioma a otro. Estas son algunas de las referencias que consulté para poder desarrollar esta presentación, de la cual agradezco mucho la atención prestada. Les deseo que tengan todas y todos una excelente